¿Cómo están, queridos hermanos, hermanas? Hoy estamos teniendo esta reunión, cada uno de nosotros desde nuestras casas, debido a la contingencia que sucedió por el corte del agua. Se tomó la decisión de que el día de hoy, el día de mañana, este fin de semana, tuviéramos nuestras reuniones. Y esto debido a que es muy difícil, por ejemplo, el ministerio de los niños, pues requieren mucho de el agua para los baños, etcétera. Y bueno, para que pudiéramos nosotros tener una charla y pudiéramos no dejar en blanco, no dejar de alimentarnos de la palabra del Señor a través de este medio de la página de internet. Vamos a estar un tiempo escuchando la palabra, escudriñando la Biblia y orando en la presencia de Dios. Y para iniciar este tiempo quisiera pedirles de favor, si pudieran ustedes ahí donde están, acompañarme en oración y buscar el rostro de nuestro Dios. Así que si puede usted acompañarme, pónganse en pie y oremos. Bendito Padre, te alabamos, Dios. Cada una de nuestras reuniones inicia, Señor, siempre con alabanza, y hoy no debe ser diferente. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú haces, Señor, salir el sol, Señor, por tu misericordia sobre justos y sobre injustos, Señor. Eso dice tu palabra. Tu misericordia está ahí para todo aquel que quiere tomarla, Señor. Tu gracia, bendito Dios. Hoy, Padre, nosotros queremos alabar tu fidelidad y tu bondad, Señor. Has sido fiel en las promesas que nos has dado. Y nos has dado, Señor, con abundancia, más de lo que merecíamos, Señor. Eres bueno, Padre. Yo te adoro con todo mi corazón, Señor, por tus bondades que me has dado, Señor. Hoy dígale usted ahí, hermano, yo te agradezco, Padre, por las bondades y las misericordias que me has permitido tener. Te doy gracias, Padre, porque la primera y más grande de esas misericordias y bondades y bendiciones es que te he conocido a ti como el único Dios verdadero, y a Jesucristo como mi Señor, mi Salvador. Y gracias a eso hoy puedo ser hijo tuyo y puedo estar, Señor, en tu presencia. Puedo hablar contigo, puedo tener tu guianza, puedo tener mis ojos espirituales abiertos, Señor, y darte a ti toda honra y toda alabanza, Padre. Te damos gracias todos nosotros, Señor, porque tenemos un lugar donde congregarnos y escuchar tu palabra, donde podemos juntarnos, alabarte, Señor, con cánticos espirituales, con alabanzas, Señor, donde podemos gozarnos en ti, gozarnos en tus maravillas, y donde podemos adorar, Señor, en tu presencia, Padre. Te adoramos, Señor, por la familia que nos has dado, Padre. Muchas veces, Señor, quizá tú ya la has rescatado y has salvado a los miembros a través de tu palabra y de tu evangelio. Te agradecemos por cada uno de nuestros familiares, Señor, que ha recibido al Señor Jesús. Bendito Padre, afírmalos en tu presencia, Dios, y en tu palabra. Y a los que no te conocen, Padre, y si alguna familia hoy aquí, Señor, representada en este día, en esta reunión, necesita todavía, Señor, ver tu gloria y ver la restauración, Señor, de su hogar, Padre. Hoy te pedimos, en el nombre de Jesús, entra a cada hogar, Señor. Te lo pedimos, Señor Jesús. Espíritu Santo de Dios, entra a cada hogar y trae tu luz, trae tu bendición, trae tu unidad, trae tu poder, Señor. Restaura aún las ruinas de muchas generaciones. Tu poder es infinitamente más grande que el de las tinieblas. El poder de la destrucción de las tinieblas, Señor, no se compara con la luz del Evangelio de Cristo, que todo lo restaura, que todo lo endereza, Señor. Y hoy te pedimos que ese poder infinito entre a nuestros hogares. Cada uno de nosotros hoy abrimos la puerta de mi hogar, de mi casa y de mi vida, Señor, a tu palabra, a tu presencia. Yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Te adoramos por tus bondades, porque no solamente restauraste nuestro ánimo, nuestro interior, nuestra vida, nuestras familias, sino también nos diste un propósito, Señor. Y hoy nosotros queremos vivir conforme al propósito eterno, Dios, en el nombre de Jesús. Siempre olvidándonos de lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante, puestos los ojos en nuestro Señor Jesús. Te damos gracias, Dios, por tu presencia, Padre.
Háblanos a través de tu palabra. Disponemos nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muy bien, le voy a decir que el día lunes abre ya con normalidad sus puertas la congregación de Camino Extremo en sus oficinas, así que si usted tiene alguna duda, alguna pregunta acerca de los horarios o de las actividades, con gusto puede llamarnos por teléfono y los hermanos y hermanas estarán ahí listos para tomar sus llamadas. Y también si en dado caso se requiriera hacer algún ajuste hacia los anuncios que hemos visto y los que se nos dijeron la semana pasada, si hubiera algún cambio, esos se avisarían a través de la oración de las 5:30 de la mañana la próxima semana. Pero en general todo va a continuar como se había anunciado y la próxima semana se reanuda totalmente, el próximo fin de semana se reanuda totalmente las clases, las reuniones y podremos estar juntos en el auditorio el sábado en Congreso de la Unión y los 3 auditorios y las 3 sedes el domingo. Así que, hermanos, vamos a iniciar con una charla que se llama Verdaderos Hijos de Dios. Verdaderos Hijos de Dios. Para lo cual le voy a pedir que abra la Biblia en el Evangelio de Juan. Y hoy vamos a leer 3 partes de la Biblia, una en el Evangelio de Juan, después vamos a ir a Romanos y vamos a terminar en la carta de Primera de Juan. Primero vamos a leer la Biblia en Juan, el Evangelio, en el capítulo 1, versículo 12. Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y quisiera leerles el versículo anterior y se lo leí así a propósito, el versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sabes, hermano, hermana, todos nosotros somos creación de Dios. Incluso también las plantas, los animales, las montañas, los mares, el universo es creación de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Hay una diferencia. Aquí la palabra de Dios nos enseña quiénes verdaderamente son hijos de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Todos nosotros entonces somos creación de Dios, pero no todos nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios. Sin embargo, fíjese la bondad de Dios, la bondad tan impresionante de Dios. Hay una invitación abierta para todos los seres humanos, de toda nación, de toda lengua, de toda región, de toda cultura. Y es una invitación a la reconciliación, es una invitación a ser hecho hijo de Dios. Dios rogando al mundo, reconcíliate conmigo. Y lo hace a través de evangelistas, de varones y mujeres de Dios. Hay una invitación abierta y además gratuita. No tienes que hacer nada, no tienes que pagar nada. El pago ya fue pagado y fue pagado por la sangre de Jesucristo en una cruz. Dios, dice la palabra, que envió a su Hijo no a condenar al mundo. Y si me ayudas a darle la vuelta, ahí estás en Primera de Juan capítulo 1. Si nos vamos al capítulo 3 y leemos el versículo 16. Ese es quizá el más conocido de todos los versículos de la Biblia. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado,
pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjate entonces lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Vino a los suyos, vino a los judíos y los judíos le rechazaron. Y entonces la invitación quedó abierta a todos nosotros para que el que le reciba y el que crea en su nombre tenga el derecho de ser hijo de Dios. En ese instante es hecho un hijo de Dios. Y dice la palabra de Dios, no envió el Señor a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Cuando el Señor mandó a su Hijo, en su corazón estaba el amor por las personas. Y él decía, necesitan un Salvador, están perdidos, necesitan un Salvador. Y Dios mismo se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo y llevó nuestros pecados a la cruz para que todo aquel que le reciba pueda tener perdón de esos pecados. Entonces fíjate la oferta de Dios. Es impresionante, te dice, acércate a mí y te voy a perdonar, te voy a sanar, te voy a restaurar la vida, te voy a enseñar cómo vivir para que no te vuelvas a extraviar. Y no solo eso, te voy a hacer mi hijo para que tengas mi presencia contigo. La palabra de Dios lo que nos dice, ¿cómo alguien puede rechazar eso? Vino la luz, vino esa oferta de redención, de gracia, de misericordia, de perdón, de salvación, de restauración tan impresionante, y sin embargo hay quien le dice, yo no la acepto. Yo no la acepto. Hay quien dice entonces, yo no acepto esa redención, yo no acepto esa oferta de parte de Dios, de su perdón, de su sanidad, de su restauración, de enseñarme a vivir como un hijo para no extraviarme, no la acepto. Y dice aquí la palabra de Dios, ¿por qué no la aceptan esas personas que rechazan al Señor Jesucristo? Y por eso están en condenación, porque aman más las tinieblas que la luz. Aman más las tinieblas que la luz. Todo viene aquí en la palabra de Dios. Entonces hay una oferta para ti y para mí el día de hoy. El que le recibe, el que cree en su nombre, ese tiene el derecho de ser hecho un hijo de Dios. Y entonces viene a tu vida el perdón, viene a tu vida la restauración y la sanidad, viene a tu vida la guianza del Espíritu para que vivas conforme a la voluntad de Dios y no te vuelvas a extraviar. Y no solamente eso, el premio es que además eres hijo, eres hija de Dios. Y dice entonces al que le recibiere, dice a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas al que le recibiere y al que cree en su nombre, ese será hecho hijo de Dios, tendrá esa potestad. ¿Y sabes qué significa recibir al Señor Jesucristo? Escúcheme, hermano. Recibir al Señor Jesucristo se hace a través de una oración, pero no es la oración lo que salva, sino el cambiar de señorío. Cuando tú recibes al Señor Jesucristo es cuando tú aceptas que el Señor es tu Señor y es tu Salvador. Es cuando dices, ya no va a estar sobre mi vida el mundo, los placeres, mi egoísmo, sino a partir de ahora yo voy a ser hecho un hijo de Dios, donde Dios va a ser mi Padre, donde el Señor Jesucristo va a ser mi Señor y mi Salvador. Eso es recibir al Señor Jesucristo con fe, es creer que Él pagó por mis pecados, que Él es poderoso para restaurar mi vida, pero también es creer que la palabra de Dios es lo mejor para mi vida y voy a seguirla. Y es recibir también su señorío, es también someterse a la voluntad de Dios. Y entonces es donde empieza el problema, porque la gente toda quiere a un Salvador, todo mundo quiere una restauración de vida, todo mundo quiere ver una familia restaurada, pero no todo mundo está dispuesto a aceptar a un Señor. No todo mundo está dispuesto a dejar de hacer las cosas por seguir la voluntad de Dios. Y ahí es donde entra esa palabra, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué necesitamos nosotros
para ser hechos hijos de Dios, para ser hechos hijos de Dios necesitamos aceptar la invitación del Padre. Ese Padre que te está diciendo el día de hoy que por amor y por gracia te invita a ser su hijo. Y dile, Señor, yo acepto. A través de la fe en el Señor Jesucristo, creyendo que murió en una cruz pagando mis pecados y que al tercer día resucitó de los muertos, creyendo en ti, Señor. Yo acepto a mi Señor. Yo recibo a mi Salvador en el nombre de Jesús. Y cuando tú haces eso con fe, cuando tú declaras eso con fe, en ese momento tienes el derecho de ser hecho un hijo, una hija de Dios. Si aceptas la invitación del Padre al perdón, a la restauración, a la guianza y a que Él sea tu Padre, entonces es por gracia. No tienes que hacer nada, simplemente es recibirle y decir, Señor, creo en ti y te voy a seguir y te voy a obedecer. No solamente busco a un Salvador, también busco a un Señor que me diga cómo vivir para no caer en estos tropiezos, que me enseñe cómo sacar adelante mi matrimonio, cómo sacar adelante a mis hijos, mi vida, en el nombre de Jesús. ¿Cómo llego entonces a ser un hijo de Dios? Aceptando la invitación que Dios me da de ser su hijo, recibiendo al Señor Jesucristo con toda mi fe, sabiendo que Él ahora será mi Señor y mi Salvador. Ahora bien, segundo punto, ¿cómo me mantengo siendo un hijo de Dios? Entonces, la pregunta es, ¿puedo llegar a ser un hijo de Dios y después perderlo? Le voy a contestar con la Biblia. Ya leímos en Juan, en el capítulo 1 y en el 3. Le había yo dicho que íbamos a pasar al libro de Romanos. Y dos libros, adelante del Evangelio de Juan, después de Hechos, está Romanos, y le voy a pedir que abra la Biblia en Romanos 11, 17. Me voy a esperar un poquito para que usted lo abra. Romanos 11, 17. Romanos 11, 17 dice: Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y está hablando ahí del pueblo judío, de lo mismo que veníamos hablando. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron y creen en su nombre serán hechos hijos de Dios. Hoy está diciendo, bueno, ellos por incredulidad están separados de Dios como esa rama. Y tú fuiste injertado en su lugar siendo un olivo silvestre, dice la palabra de Dios. Pero dice, cuidado, porque fíjate que si por incredulidad fueron ellos cortados, si tú no permaneces en la fe, está diciendo la palabra de Dios, tú también puedes ser separado de la vid verdadera, ¿sí? Y si dice Dios, está diciendo ahí, pero si tú permaneces en ese amor, si tú permaneces en esa fe, ahí estarás firme en el Señor. ¿Qué quiere decir eso, hermano, hermana? No solamente tengo que llegar a ser un hijo de Dios, sino me tengo que mantener siendo un hijo de Dios.
No solamente tengo que estar pegado a Dios, sino me tengo que mantener pegado a Dios para poder dar fruto. Y puede ser que una persona llegue a estar pegado a Dios y empiece a dar un fruto impresionante en su vida y después se separe de Dios y su vida vuelva al mismo lugar de donde Dios lo había sacado. Sí ha pasado y sí pasa. Si no permanecemos en el amor de Dios, si no permanecemos nosotros pegados a Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo mantenerme siendo un hijo de Dios? Ya sé cómo lograr ser un hijo de Dios. Y es aceptar la invitación del Señor de ser su hijo. Y es recibir al Señor Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Con fe. La segunda es cómo mantengo esa vida en Cristo Jesús, cómo mantengo siendo un hijo de Dios. Bueno, ahí mismo en Romanos, pero le voy a pedir que lo abra, en el capítulo 8, unas páginas atrás, Romanos 8:13. Ya vimos entonces que, bueno, la incredulidad hizo que esos que eran el pueblo de Dios no estén pegados ahora a Dios. Pero dice la palabra de Dios, nosotros por la fe fuimos injertados, pero si no permanecemos en esa fe, también podemos ser igual que ellos cortados. Y también termina diciendo que si ellos no permanecen en incredulidad, serán injertados porque Dios es poderoso. Y dice la palabra de Dios además en Romanos capítulo 8, lea conmigo, capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una vez más, si vives conforme a la carne, vas a morir. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, entonces vivirás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Y cuando nos habla de guiados, habla de un verbo constante. Es una guianza, es algo constante, no es algo que es solo una sola vez. Es algo constante. Imagínense ustedes esos carros nuevos que traen una pantalla, un GPS, o nosotros muchas veces en el teléfono, que tenemos ahí nosotros un mapa y tenemos nosotros un GPS. Y te va guiando y te va diciendo, da la vuelta a la derecha. Ahora da la vuelta a la izquierda. Y hay unos muy impresionantes que inclusive hasta te libran del tráfico y le vas haciendo caso y te va guiando. Bueno, esa guianza es algo constante hasta que llegas al destino. Y su destino y el mío, hermano, es la vida eterna. Y ese mapa y esa indicación para ir viviendo, para ir triunfando, para no meternos en problemas, es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es quien nos guía. Es quien nos guía, y para podernos sostener como hijos de Dios no se puede y no lo vamos a lograr a menos que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Es a través de la comunión con el Espíritu Santo, hermano, que usted y yo permanecemos fieles a Dios. No hay otra forma. Dios así lo creó, así lo hizo. Nos hizo dependientes de la comunión. ¿Y sabe por qué? Por amor. Porque nos ama y quiere estar cerca de nosotros. Y entonces dijo, voy a poner algo que solamente van a poder encontrar en mí, porque los amo tanto, quiero estar cerca de ellos. Así que va a haber algo que no van a encontrar en ninguna otra parte más que en mi presencia, porque quiero que estén cerca de mí. Y sabes, hermano, hermana, lo que sostiene al Hijo de Dios, a la hija de Dios, es el Espíritu Santo. Es esa comunión a través de la oración y de la lectura de la palabra. Es ese entrar a la presencia de Dios. Es ese buscarle con hambre y con sed. Es buscar su corazón, hermano. Es buscar su corazón, hermana. No vamos a poder dar fruto, no vamos a poder vencer tentaciones, no vamos a poder vencer dudas y argumentos, a menos que la presencia poderosa de nuestro Señor esté en nosotros. Que seamos esos varones y mujeres guiados por el Espíritu. Y vas a estar en el auto de tu vida, guiando a tu familia, y el Espíritu te va a decir, da vuelta a la derecha, porque de este lado hay un atorón, ahí están las drogas, no te vayas para allá, date vuelta para acá. Y le va a decir el Espíritu, síguete derecho, este es el camino más corto, este es el camino más libre.
Y tú vas a decir, pero muchos van por allá. Pero el Espíritu te va a decir, haz caso y vas a ver la gloria de Dios. Esa es la guianza del Espíritu. Y cuando lleguemos a ese destino glorioso, esa vida de bendición, cuando veas ahí a tus hijos graduándose, cuando veas a tus hijos casándose en Cristo, cuando veas a varones y mujeres de bien que tú formaste en el ministerio, cuando veas tu vida llena del amor de Cristo, llena de la satisfacción de haber hecho su voluntad y del fruto del Espíritu, vas a decir, Señor, qué bueno que seguí tu guianza. Sabes, hermano, hermana, a través de la fe y a través de recibir al Señor Jesucristo somos hechos hijos de Dios. Pero es a través de la guianza de su Espíritu que nos mantenemos siendo sus hijos. Porque esto dice aquí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Y dice ahí, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Ya no eres un esclavo del mundo, ahora eres un hijo de Dios. Dios te adoptó como su hijo. Y ahora tú puedes clamar, papito, Abba Padre. Ahora tú puedes hablar con tu Padre. Ya no eres un ajeno, ya no eres, en otro tiempo no éramos pueblo, mas ahora somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para nosotros poder mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes no éramos el pueblo de Dios, pero ahora somos su pueblo, somos sus hijos, somos el pueblo de Dios en el nombre de Jesucristo. Y dice aquí, termina diciendo, porque dice el Espíritu, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sabes? Cuando a un hijo de Dios le preguntas, oye, ¿tú te vas a ir al cielo o al infierno? Muchas personas que no son hijos de Dios te dicen, no, pues yo creo que al cielo porque pues me comporto bien. No, pues no lo sé, la verdad. Pero cuando tú le preguntas verdaderamente a un hijo de Dios, él no tiene duda alguna de su salvación. Y por eso no tienen temor. Dice, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de adopción. Porque nosotros no le tememos ni siquiera a la muerte, hermano. Ni siquiera la muerte nos puede separar del amor de Cristo. Porque si tú y yo morimos, nos vamos a la eternidad con Él. Eso es el testimonio que le da el Espíritu Santo a tu propio espíritu, de que eres hijo de Dios, de que eres hija de Dios, y que ni la muerte, ni la vida, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir te pueden separar del amor que hay en Cristo Jesús para ti, porque eres su hijo, porque eres su hija. Hermano, hermana, no hay nada más maravilloso que eso. En esta vida puedes llegar a ser doctor, puedes llegar a ser abogado, puedes llegar a ser ingeniero, puedes tener maestrías, doctorados, puedes llegar a tener mucho dinero, puedes llegar a ser el deportista más aclamado de la historia, puedes hacer muchas cosas, pero no hay nada como llegar a ser un hijo de Dios. Nada se compara, porque es además lo único que será eterno. Aquel que es hijo de Dios vivirá con Él por la eternidad. Y sabes, termino con esto. ¿Cómo vive un hijo de Dios? Les había yo dicho que íbamos a leer Juan, después Romanos, y íbamos a terminar en la carta de Primera de Juan, casi hasta el final de la Biblia. 4 libros antes del Apocalipsis está la carta de Primera de Juan, y quisiera que leyéramos juntos el capítulo 3. Primera de Juan, y vamos a ir al capítulo 3. Y lo voy a esperar. Me gustaría que todos ustedes lo pudieran leer. Si tienes ahí una Biblia, ponla en medio de tu familia y vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hermanos, hermanas, dice la palabra de Dios en el versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sabes, hermano, hermana, cómo vive un hijo de Dios? Un hijo de Dios vive alejado del pecado y de la maldad y cerca de Dios. Un hijo de Dios, dice la palabra de Dios, vive amando a los demás. Termina diciendo ahí en el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Sabe, hermano, hermana, cómo vive un hijo de Dios? Alejado del pecado. No puede pecar porque es nacido de Dios. Y número 2, vive sirviendo a los demás, vive amando, vive buscando agradar a los demás en llevarles bendición, agradar a Dios y buscar bendecir a sus hermanos, buscar servir, buscar extender el reino de los cielos y ganar a personas que hoy viven sin Jesús. ¿Sabes, hermano, hermana? El Señor nos enseña el día de hoy que un verdadero hijo de Dios vive alejado del pecado. Y usted puede pensar el día de hoy con tristeza que quizá usted está en pecado. Y dice que esas son las obras del diablo, pero también dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y si le da usted vuelta a la página, y con esto termino, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Sabes, hermano, hermana? Imagínese usted que usted tiene un aparato electrónico, quizá imagínese un teléfono, y usted empieza a usar ese teléfono y hay algunas indicaciones del fabricante, pero usted no las lee y no las hace caso. Ese aparato electrónico, electrodoméstico o ese teléfono celular, usted no hace caso de las indicaciones y empieza a usarlo como usted cree. Y entonces empieza a cometer errores, empieza a hacer cosas que el fabricante decía que no se hicieran, y entonces descompone usted el aparato. Descompone usted el teléfono, descompone usted el electrodoméstico. ¿Sabe, hermano? Muchos aparatos, muchos teléfonos tienen un botón, y ese es un botón que se llama reset. Reset. ¿Y qué pasa? Cuando usted oprime ese botón, el aparato se borra totalmente y reinicia en su estado original. Y entonces puede usted haberlo usado de una manera incorrecta y lo trabó porque lo usó de una forma correcta y ya no funcionaba correctamente, pero sin embargo hay un botón ahí para resetearlo y que vuelva a su estado original. Yo quiero decirle que en nuestra vida, hermano, hermana, Dios nos dio un manual que es su palabra. Y sin embargo,
nosotros no la hemos recibido y muchas veces no hemos actuado conforme a la palabra de Dios. Y hemos actuado conforme a la carne y conforme a sus obras. Y entonces nuestra vida se descompuso y se trabó. Y ya no funciona más. Y hay pleitos. Y no se puede vivir sin drogas o sin alcohol. Y hay dolor. Y hay sufrimiento y hay ganas hasta de morirse. Pero ¿sabe una cosa? Dios puso un botón de reset en tu vida. Y si tu vida se descompuso por mal uso, por no seguir las indicaciones de Dios, por el pecado, y está trabada, y no ves forma de salir, y no responde, Dios puso un botón en tu vida. Y ese botón se llama arrepentimiento. Si tú te arrepientes, si tú le pides perdón a Dios, sabes, hermano, se acciona una serie de comandos. Cuando tú le dices, Señor, he hecho un desastre de mi vida, pero hoy estoy arrepentido por lo que he hecho. Te pido, perdóname y ayúdame. En ese instante, una serie de comandos espirituales se accionan. Se acciona la sangre del Señor Jesucristo sobre tu vida y el perdón de Dios que cubre multitud de pecados. Y por más rojos y vergonzosos que hayan sido tus pecados, Dios los cubre. Y se acciona el perdón de Dios. Se va la condenación que te estaba aplastando, que estaba trabando tu vida. Y Dios te perdona. Y Dios empieza a sanar tu corazón, llenándolo de su amor. Y empieza a morirse la raíz del odio y de la amargura. Y Dios sopla vida. Y no solamente eso, Dios te quita tu vergüenza. Y cerca de ti, acerca su mirada a la tuya y te dice, te amo y desde ahora ya no será tu nombre pecador, ya no será tu nombre promiscua, ya no será tu nombre malhechor. A partir de ahora tu nombre es hijo, hija de Dios. ¿Sabes, hermano? Quizá hoy usted está oyendo que hay una invitación de Dios al perdón. Hay una invitación de Dios a la restauración y que es la gracia de Dios. ¿Sabe? Todo eso se acciona con un botón que Dios puso en su vida. Se llama arrepentimiento y va a restaurarlo todo a través de la sangre y del poder de Dios. Yo le invito a que ahí donde usted está, cerremos nuestros ojos. Bendito Padre, es impresionante tu amor, porque de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sin embargo, Señor, fue enviado a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero todo el que le recibe, a todo el que cree en el nombre del Señor Jesucristo, ese es hecho hijo de Dios. Y hoy aquí estamos, Padre. Bendito Dios. Hoy entiendo que recibirte en mi corazón es, Señor, saber que tú eres mi Salvador, que me vas a bendecir, que me vas a enseñar, que me vas a sacar adelante, que vas a enderezar mi familia, Señor. Pero también significa que eres mi Señor y que tengo que hacer lo que tú dices, Señor. Y hoy, bendito Dios, en el nombre de Jesús, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y creo en tu nombre y declaro, tengo el derecho de ser hecho hijo de Dios. Ya no soy más un pecador, ya no soy más una persona con un destino de muerte. A partir de ahora soy un hijo de Dios, un hijo de Dios. Y Señor, se va el temor, porque no he recibido espíritu de temor, sino un espíritu de adopción, por el cual hoy clamo, Abba Padre. Bendito Dios. Señor, no solamente quiero ser, Señor, tu hijo,
quiero permanecer siendo tu hijo. Y para eso no me quiero extraviar, Señor, pero hay tantas calles, hay tantos caminos, Señor, que uno puede tomar y que llevan a la muerte, pero solo hay un camino que lleva al Padre, Jesucristo. Ese es mi camino, Dios. Ese es mi camino, Dios. Bendito Padre, guíame, Espíritu Santo de Dios, por el camino, por la verdad y por la vida, porque nadie llega al Padre si no es por ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, guíame. No me quiero desviar, Señor. No me quiero desviar, Señor. Quiero, Señor, permanecer siendo tu hijo hasta que vengas por tu iglesia, Padre. Hasta que me llames a tu presencia, Dios. Bendito Padre. Y mientras esté aquí, en este cuerpo y en esta tierra, estaré haciendo tu voluntad, guiado por tu palabra y por tu Santo Espíritu. Guíame, Señor. Voy a ser ese varón de oración, ese varón de lectura de tu palabra. Guíame, Señor. Guíame, Señor Jesús. Y quizás, Señor, mi vida hoy no esté funcionando bien. Quizá no hice lo que tu palabra dice, Padre, y se descompuso, se trabó mi vida. Pero hoy, Señor, vengo a presionar ese botón de reset. Me arrepiento de mis pecados, Dios. Me arrepiento, Padre. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Cúbreme con tu gracia y con tu sangre, Señor Jesús. Y haz en mí todas las cosas nuevas. Porque el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Como si no hubiera cometido esos errores. Ahora mi vida puede volver a funcionar. Pero, Señor, no volveré a los pecados que descompusieron mi familia y mi vida, sino me voy a mantener bajo tu señorío, bajo tus mandamientos, bajo tu guianza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y hermanos, hermanas, si usted escuchó esta conferencia y quizá por primera vez sabe usted que es hijo de Dios o que es hija de Dios, le quiero hacer una invitación. La invitación a la iglesia. Que la próxima semana, ya sea en sábado a partir de las 6:30 de la tarde o en domingo a partir de las 10:30, empiece a congregarse. Queremos regalarle a usted una Biblia. Queremos enseñársela a leer. Queremos invitarlo a que usted conozca de Cristo y de que a través del Señor Jesús y de su sangre su vida cambie. Así que venga a la iglesia. Le vamos a estar esperando y le vamos a recibir con el amor de Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan un fin de semana hermoso, que tenga usted esta semana una convivencia muy bonita con su familia. Abrace a sus hijos, dele un beso, bendiga a su esposa, bendiga a su esposo, dele un beso, dele un abrazo a su familia. Saque un juego de mesa y pónganse a reír juntos y pónganse a disfrutar la nueva vida en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.